Locked in my room, 4 black walls, tied the noose, no recall, no result, fuck withdraw, rather shoot up till I fall. Capítulo 5. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de StarCraft, Warcraft ni ningún personaje asociado con ellos, ya que son propiedad de Blizzard Entertainment. Hablando. Pensamientos. El elfo imperativo. Los elfos de la noche estaban tanto conmocionados como asombrados por la repentina llegada de estos nuevos extraños. Nunca en los largos siglos que han vivido han visto seres como ellos. Porque estos extraños estaban equipados con armaduras y armas que iban mucho más allá de su comprensión. Porque las espadas y flechas de los que empuñaban eran monstruosas en sus capacidades destructivas con la forma en que competían contra el bárbaro arsenal de orcos rojos. Con un movimiento de sus espadas, cortó limpiamente sus hachas, espadas y escudos dejando una racha acalorada mientras sus armas caían en pedazos. De sus extrañas criaturas de metal de 4 patas, flechas de luz salieron disparadas de ellos perforando fácilmente su armadura, carne y huesos mientras quemaban a través de ellos, desintegrando y cauterizando la herida mientras el ataque los abandonaba arrojándolos hacia atrás por la pura fuerza de inercia. Tan increíble fue su impresionante magia de protección ya que una burbuja azul aparecería floreciendo fácilmente absorbiendo las fuerzas cinéticas de las armas de los orcos rojos y los ataques mágicos. Sin embargo, por lo que presenciaron, parecía apenas necesario. Estas criaturas, aparte de sus armas avanzadas, lucharon como un verdadero guerrero por la gracia con que se movían en el campo. A pesar de que eran pocos, su presencia ya estaba cambiando las mareas a medida que recuperaban la moral. Sin embargo, la mayoría, si no todos, no pudieron evitar preguntarse quiénes eran estos extraños y cuál era su verdadera intención. Pero era algo que tenían que esperar y ver si después de este conflicto estas criaturas se les acercaban como amigos o enemigos. Son solo unos pocos. Sigue luchando, rugió Grant tratando de mantener la moral de sus fuerzas. Aunque era inútil, si hubiera sido un poco más equilibrado, habría visto las principales diferencias de poder entre ellos. 2 asaltantes corrieron hacia el campo sobre sus lobos llevando una red entre ellos con la intención de inmovilizar a uno de ellos. Al ver a una de sus solitarias criaturas metálicas de 4 patas, se movieron apresuradamente para entrar en su punto ciego antes de lanzar su red sobre él. Hemos capturado a uno de ellos, mientras desenvainaban sus espadas a punto de apuñalar a la criatura hasta la muerte. Justo en el momento en que sus espadas estaban a punto de chocar con su caparazón duro y frío, desapareció solo para reaparecer de nuevo a varios metros de distancia, todavía disparando como si nada hubiera pasado. Es esa magia maldita de los elfos de la noche, recordando a algunos de ellos usando este hechizo conocido como parpadeo. Usando ese mismo hechizo, los vestidos de oscuro aparecieron instantáneamente ante los cazadores de cabezas cortando sus lanzas en pedazos, mientras que los vestidos con armaduras doradas se enfrentaron cara a cara con los gruñidos golpeándolos mientras los tetrápodos de metal se sostenían desde lejos. Atravesando la línea del frente, se dieron cuenta de que necesitaban algo más grande, más pesado y más fuerte para detener a uno de ellos. Usa las catapultas como respaldo. Dispara a distancia. Pero son demasiado lentos, dijo uno de los gruñidos más cuerdos. No golpearemos a nuestros propios hombres. Fuego. Gritó el orco mientras su ira se desbordaba ya que no le importaban sus camaradas a los que gigantescas rocas comenzaron a volar por el aire. Al ver las rocas que se acercaban, los Zealots y templarios oscuros sabían que debían actuar rápidamente contra esto. Por más poderosos que fueran sus escudos de plasma, no fueron diseñados para soportar tensiones tan pesadas como estar enterrados bajo rocas pesadas. Mirándose el uno al otro, sabían lo que tenían que hacer,
los acechadores desde la distancia dispararon sus armas convirtiendo al más audaz en escombros despejando el camino permitiendo a los Nerasim y fanáticos un tiro directo a las catapultas. Al ver que algunos gruñidos se interponían en su camino, los Nerasim parpadearon detrás de ellos, inhabilitándolos y permitiendo que los fanáticos siguieran corriendo. Al alcanzar el arma de artillería, el único guerrero Kalai que usaba sus mejoras biónicas saltó cortando los mecanismos de la pala mientras otros 3 impulsan la máquina de guerra de madera desde el frente y la derriban. Zeratul en este momento estaba en duelo contra el que se presentaba como Gram. Pero con este fin, el prelado oscuro estaba luchando sin su espada de disformidad. Mirando brevemente a su alrededor, sus hermanos estaban haciendo todo lo posible para no matar a ninguno de estos orcos, ya que en el mejor de los casos los estaban hiriendo y paralizando a medida que avanzaban. Como una raza mucho más civilizada como ellos, les resultaba de mal gusto intimidar a razas inferiores a ellos mismos, ya que reservaban la matanza como último recurso absoluto. Este no era como el caso de los Ser, donde luchaban contra criaturas sin sentido o los Teren en la necesidad de eliminarlos por un bien mayor. Pero para estos primitivos, no existía la necesidad de matarlos. ¿Te atreves a burlarte de mi criatura?, gritó Gram cada vez más furioso a cada segundo. No insultes mis habilidades. Recupera tu arma y pelea conmigo, mientras blandía un hacha de repuesto que tenía sobre él. Parando su brazo, es fuerte. Estos parámetros son muy diferentes de lo que conocemos. Desde las exploraciones iniciales, estos orcos solían ser de piel verde y con una fuerza relativa eran, en el mejor de los casos, su igual físico. Pero ahora volviéndose de piel roja, su fuerza y agresión parecían haberse duplicado ya que ahora eran más grandes. Tratando de racionalizar esto, solo pudo adivinar lo que había sucedido en tan poco tiempo. Porque Zeratul no era un científico, pero por observación se preguntó si algún tipo de cepa viral los infectaba causando esta rápida mutación o tal vez si era algún tipo de vía genética latente que había despertado causando esta inusual locura de sed de sangre. De cualquier forma, Zeratul sabía que no había ningún razonamiento con este bárbaro. Dije pelear, mientras Gram bajó su centro atacando el oscuro alrededor de su sección media. Usando ese impulso, Zeratul retrocedió permitiendo que el orco rojo cayera hacia adelante con él. Ajustando su tiempo, bajó su brazo usando sus piernas pateándolo mientras volvía a ponerse de pie. Porque tan fuerte como un oponente tal vez, si la rabia es todo lo que está en sus mentes, entonces las habilidades de uno se tiran fácilmente por la ventana. Comiendo tierra, la ira de Gram era abrasadora cuando se puso de pie agarrando el mango de su hacha amenazando con partirla en dos. No me negarás mi gloria. Tendré la cabeza del semidios del bosque en mi manto antes del final del día. Suficiente, dijo Zeratul. Tus fuerzas ya han sido repelidas. Retírate y te salvarán la vida. No soy un cobarde. Gram respondió mientras cada músculo que había pulsado de rabia. Preferiría morir y luego retirarme, mientras cargaba amartillando su hacha hacia atrás. Los ojos de Zeratul se entrecerraron ante esto. A través de la detección telepática, sintió extrañeza en el aire. Al estar tan cerca, la rabia del orco era casi aceptable. Pero aún más que eso, había una malevolencia en el que apestaba a un mal que solo había sentido que pocos en el universo tenían. Porque la profundidad de este mal era del tipo que vería arder el mundo a su alrededor, ya que nada en el universo podría saciar su hambre de destrucción. Sin embargo, algo no parecía del todo correcto mientras los viejos proutas continuaban leyendo la presencia del orco. A pesar de lo pesado que era su deseo de muerte y destrucción, sintió una pizca de resistencia que quería resistir estas compulsiones. Aparte de no querer matar a una criatura indefensa,
una parte de él no pudo evitar sentir curiosidad por lo que había causado este cambio repentino en su adversario actual. Justo cuando su oponente entró, luego lanzó su prisión vacía haciendo que Graham fuera inerte mientras estaba rodeado por una burbuja psicológica. Por lo general, esta habilidad de los templarios oscuros solo duraba unos segundos. Sin embargo, si mantenía su concentración en el objetivo, podría retenerlo indefinidamente. Luego, la batalla terminó cuando los Orcus restantes se retiraron y algunos fueron capturados. Instalando algunos escudos de plasma, los Proutas crearon unas pocas jaulas improvisadas para retenerlos en las que en ese momento sus observadores los monitorearían escaneando sus sistemas biológicos para comprender el alcance exacto de lo que les había sucedido en tan poco tiempo. Mientras esto sucedía, se aseguraron de mantenerse fuera del camino de la reconstrucción de los elfos de la noche. Pero solo al verlos crecer árboles de la nada mientras tomaban la forma de gigantes colosos guardianes, los Proutas quedaron impresionados por lo increíble que era esta avanzada biotecnología. Pero como se dieron cuenta antes, esto no era tecnología, ya que estos calindorianos la llamaban magia. Para los Proutas, era bastante intrigante esta ciencia a la que llamaban magia. Sin embargo, era algo sobre lo que preguntarían más tarde, cuando el primer contacto fuera en mejores circunstancias. Simplemente se entrometían en su hogar, al que no tenían derecho a exigirles nada. Pero es de esperar que se pueda llegar a un compromiso pacífico. Después de unos días de reconstrucción, se convocó una reunión entre ellos. Lord Aeron. ¿Qué locura ha ocurrido aquí? Artanis preguntó mientras los informes llegaban a su pantalla de visualización. Al enviar varios observadores, se recopilaron muchos datos sobre el continente circundante. Al parecer, habían establecido su base en el continente de Lord Aeron, que albergaba a muchas especies como enanos, trolls, goblins, humanos, orcus y elfos. Pero en su mayor parte, la mayoría de los Orcus ya no estaban aquí como aparentemente estaban ahora en Kalindor. Pero como continente en su conjunto, las muchas civilizaciones se unieron bajo una bandera conocida como la Alianza. Aunque sonaba tan bien, era un sistema fallido. Porque las criaturas que habían encontrado al aterrizar se estaban extendiendo por toda la Tierra como un azote de muerte que consumía toda la vida en el área. Con solo escanearlos, era evidente que su existencia era un fenómeno antinatural en este mundo o en cualquier mundo para el caso. Además de traer de vuelta a los muertos, era una abominación traer de vuelta a los muertos de esta manera y ser utilizados para la guerra nada menos. En su mayor parte, la civilización humana ya ha caído ante este flagelo, ya que lo que quedaba de ellos y sus ejércitos se extendió por todo el continente y tierras lejanas. Pero lo que llamó la atención del jerarca fue cuando aterrizaron en su sitio minero a unas pocas millas de la ciudad de los elfos nobles de Keltalas. Por lo general, era un protocolo estándar para cualquier especie escanear el área en busca de alteraciones ambientales o posibles hostiles. Pero para uno de sus observadores a unos cientos de metros fuera de la gran ciudad, transmitió una retroalimentación a la operación, ya que las aldeas delineadas estaban claramente bajo asedio, ya que se podía ver humo y fuego saliendo de ellos mientras esos no muertos corrían desenfrenados por todas partes. Además, parecía que sus avances fueron detenidos temporalmente por un pequeño grupo de elfos, ya que no solo aseguraron las puertas, sino que también volaron el puente que conecta con la ciudad principal. Sin embargo, fue en vano ya que estos no muertos penetraron la puerta y ahora estaban invadiendo sus defensas tan pronto como caerían. No debemos preocuparnos por ellos, dijo una Cele. Esas criaturas podridas no están al alcance de la mano para detectarnos. Pero más aún, no debemos involucrarnos en los asuntos de este mundo. Estoy de acuerdo, jerarca, agregó en un acosador. No sería prudente involucrarnos en esta batalla considerando nuestros recursos limitados. Sin embargo,
Sigue siendo el líder de los Proutas. Lo que decidas lo seguiremos sin dudarlo. Artanis entrecerró los ojos ante esto porque tenía bastante en qué pensar. Por un lado, no quería poner en peligro la vida de sus hermanos por capricho. Porque tenían razón, lo que estaba sucediendo en este mundo era puramente un hecho terrestre. Simplemente fue el estado natural de evolución del mundo a medida que las civilizaciones iban y venían, como los Proutas habían visto en innumerables planetas antes. Pero, por otro lado, se sentía inquieto al igual que sus hermanos. Porque estos no muertos eran muy parecidos a los Serga a su manera, ya que eran criaturas sin mente que venían en oleadas de miles empeñadas en extinguir y consumir toda la vida a su manera. Con solo recordar la caída de Awir y pensar en lo que harían sus antepasados los El Naga en su posición, su camino estaba despejado. «Mándanos». Entonces los fanáticos corearon. Sin una palabra real, todos estuvieron de acuerdo en que no podían quedarse de brazos cruzados y verlos morir. Aunque no deberían estar haciendo contacto con estos nativos, era algo de lo que no podían alejarse. Artanis asintió con la cabeza y se alegró de tener a sus hermanos con él. Pero mirando a la pantalla de visualización, vamos a necesitar ayuda. Keltalas. Lucha, llamó Sylvanes Brisaveloz mientras ella y su grupo de guardabosques luchaban valientemente contra las probabilidades insuperables. Debemos alertar a los demás. Incluso por un breve momento, necesitamos despejar un camino para que un mensajero pase, mientras continuaba disparando una andanada de flechas. Después de la caída de sus puertas interiores, los no muertos ahora tenían una ruta directa a su capital central. Sabiendo del ejército invasor, necesitaban enviar un mensaje a la capital para preparar a sus ejércitos para el ataque que se avecinaba. Sin embargo, mensajero tras mensajero fueron asesinados simplemente tratando de cruzar el bloqueo a Luna Argenta. Si no pudieran transmitir el mensaje, su capital estaría indefensa, ya que no podrían movilizar sus ejércitos a tiempo, lo que resultaría en la destrucción total y absoluta de la civilización de los altos elfos. No queriendo sacrificar más vidas, tuvieron que esperar el momento oportuno hasta que hubiera una vacante disponible para que uno de sus miembros pasara. Pero a medida que sus guardabosques continuaban luchando, era demasiado evidente que Arces y sus no muertos solo estaban jugando con ellos. Los números contra los que estaban luchando actualmente eran suficientes para mantenerlos al límite, pero no lo suficiente para abrumarlos por completo. Sabía lo que estaba haciendo Arces. El traidor de todos los que vivían intentaba infundirles desesperación. El verdadero miedo provenía de conocer el destino de uno, ya que su muerte era inevitable. Al ver cómo Arces dio breves pausas en su ataque, quiso dar una falsa sensación de esperanza de que tal vez solo tal vez tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Pero no fueron tan tontos al creer en tal cosa. Ella y sus guardabosques sabían que no había escapatoria de esto. Pero si iban a morir, cumplirían con su deber final de proteger su hogar enviando un mensajero. Sin embargo, tal tarea parecía más improbable, ya que se necesitaban todas las manos solo para mantener su posición hacia abajo desde el colapso. Mientras continuaba la lucha, fue una batalla de desgaste. Estos muertos vivientes eran numerosos y nunca se cansaron a diferencia de ellos, que eran pocos y estaban cansados ahora por el esfuerzo excesivo. Cargando a través de su lluvia de flechas, uno por uno cayeron ya que solo quedaba una mano llena de ellos para defender ahora. Sabiendo que la derrota estaba a solo unos minutos de distancia, Arces lideró la carga final él mismo, ya que lo más probable es que quisiera terminar personalmente con la molestia que ella había causado al tratar de detener su avance. «Lo siento, no puedo pelear más», dijo uno de los guardabosques elfos cuando pronto pereció en el suelo debido a las muchas marcas de mordeduras y garras que sufrió. Sylvanas gruñó al ver a su compañero caer en la batalla.
Lo que le dolía aún más era como ni siquiera podían defender a sus heridos, ya que ahora estaban completamente rodeados, ya que su posición había sido completamente invadida. Espalda con espalda. Todos, ordenó el general de guardabosques mientras el grupo se reubicaba apuntando sus flechas hacia afuera disparando cualquier cosa que se acercara demasiado a ellos. Sin embargo, el azote venía demasiado rápido para que pudieran volver a armarse con flechas y para algunos estaban prácticamente vacíos, lo que los obligaba a usar sus arcos como garrotes para golpear a sus enemigos. Pero eran demasiado para lidiar con ellos ahora, ya que golpearlos hizo muy poco, ya que estas criaturas no sintieron dolor cuando luego sacaron cualquier arma que tuvieran para continuar la lucha. Lentamente, sus compañeros cayeron hasta que ella fue la última en pie mientras tomaba una flecha en cada mano y acababa apuñalando a todo lo que se atreviera a acercarse a ella. Pero al final fue demasiado porque ella también había caído en la batalla. Caminando casualmente hacia adelante, el ejército de muertos vivientes se hizo a un lado mientras el caballero de la muerte Arces quería ver el premio que había ganado. Mirando ahora, había ganado un botín bastante atractivo ya que todavía había algunos elfos que respiraban alrededor. Pero luego una sonrisa se formó cuando dos ghouls arrastraron la fuente de su molestia a sus pies. Ahora sangrando y destrozado, Sylvanas no quería parecer débil mirando el rostro de la muerte frente a ella. Pero con la cantidad de daño que sufrió, ya no podía sostenerse por sí misma. Pero mirando a Arces, me merezco una muerte limpia. Después de todo me hiciste pasar por mujer, mientras el caballero de la muerte la agarraba por la barbilla poniéndolas cara a cara. Te mereces solo un pedazo de muerte. Nunca supo si siempre había sido así de sádico, pero en lugar de permitir que ella muriera, la mantendría con vida el tiempo suficiente para que ella suplicara morir por su propia voluntad. Pero incluso entonces no permitiría que terminara, ya que la traería de vuelta como una Banshee para servir como esclava suya y de los reyes Lich para siempre. Justo cuando estaban a punto de llevarse a los elfos capturados, Arces escuchó un extraño cacareo en el aire. Casi como si se avecinaba una tormenta. Dándose la vuelta, fue entonces cuando vio que el cielo se había oscurecido repentinamente cuando un rayo estalló destrozando una buena parte de su ejército. Magia de los elfos, reconociendo inmediatamente que esta tormenta no era natural. Desde la distancia, vio 5 pájaros extraños como criaturas mientras se acercaban a él a una velocidad cegadora. Con lo rápido que venían, ninguna de las unidades terrestres no muertas tuvo tiempo suficiente para reaccionar ante su presencia. Al llegar a su posición, estos grandes pájaros metálicos estaban justo encima de ellos cuando una corriente de energía azul se disparó desde ellos y entró en contacto con los elfos heridos mientras se formaban burbujas a su alrededor cuando todos comenzaron a elevarse en el aire. Justo detrás de estos extraños pájaros había un cristal flotante gigante. Al pasar, los cuerpos de los elfos comenzaron a distorsionarse y descomponerse convirtiéndose en energía mientras volaban hacia el cristal tan pronto como todos volaban. Tras ellos. No los dejes escapar. Arces ordenó cuando las gárgolas comenzaron a volar tras ellos. Sin embargo, estas criaturas de metal demostraron ser demasiado rápidas para ellos, ya que estaban fácilmente a distancias. Pero al ver el cristal gigante, se detuvo en el borde mismo de su ejército transformándose en una forma diferente tan pronto como criaturas que nunca había visto antes comenzaron a salir del bosque en oposición a la suya. ¿Qué mundo es ellos?, preguntó Arces, ya que estas criaturas ni siquiera parecían un poco asustadas ante su enorme ejército. Mientras Artanis, como su grupo de hermanos Proutaz, se pararon sobre la matriz de poder sónico que produjo el Prisma World, todos se miraron entre sí mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba. «Cargen», ordenó Arces. «Cogedlos vivos. Quiero saber qué han hecho con mis prisioneros».
Sintiendo la tierra temblar bajo ellos por el ejército de miles que se acercaba, el guerrero Kalai y Nerasim no sintieron miedo ya que se habían enfrentado a cosas mucho peores antes. Artanis, sosteniendo su comunicador que estaba conectado al puente del escudo de Awir, activa la matriz Word. Envíalos. Continuará. Capítulo 6. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de StarCraft, Warcraft ni ningún personaje asociado con ellos, ya que son propiedad de Blizzard Entertainment. Hablando. Pensamientos. La batalla de Kel'Thas. Activa World Matrix. Envíalos ahora. Ordenó Artanis. Inmediatamente, enviando refuerzos ahora, el puente se comunicó de vuelta. Con esa orden, 5 torres de luz emergieron bajo el prisma World, así como otras 6 más pequeñas cuando comenzaron a materializarse detrás de los actuales fanáticos y Nerasim. En poco tiempo, la energía comenzó a estabilizarse a medida que tomaban forma con 5 colosos imponentes para la artillería con 6 acechadores como apoyo. Más. ¿Qué clase de brujería es esta? Arces cuestionó, los ojos muy abiertos al ver la llegada de estas nuevas criaturas. El mero tamaño de los 5 gigantes de metal lo intimidaba como lo hacía en algunos de los no muertos que tenían el placer de saber todavía qué era el miedo. Pero recuperando su ingenio, sacó su Frostmourne pateando a su caballo, ganando un chillido mientras señalaba a las fuerzas opuestas. No les temas. Son pocos en nuestro enorme ejército. Embárcate. Pero deja al menos a uno de ellos con vida para responder a nuestras preguntas. Con esa orden, el ejército de muertos vivientes comenzó a cargar cuando la ola de la muerte de millones reunida por su oficial al mando y luego atacó. Entre ellos estaban todas las unidades a su disposición desde tierra hasta aire, ya que no había igual a su número. La idea del miedo era para los vivos, ya que nada del mundo de los mortales podía detener su ataque. Sin embargo, era demasiado pronto para siquiera pensar que cuando las corrientes gemelas de energía amarilla salieron disparadas de los 5 monstruos metálicos imponentes, atravesaron sus filas fácilmente mientras sus rayos de calor y luz deterioraban a todos los que tocaban. Para aquellos que tuvieron la suerte de pasar ese monstruoso ataque, fueron bombardeados por flechas de luz que golpearon a aquellos que incluso se acercaron a 400 metros de donde estaban. Pero para aquellos que tuvieron aún más suerte de pasar, fueron asesinados por los guerreros de primera línea con sus espadas mágicas mientras estaban en guardia protegiendo a los colosos gigantes de metal mientras atravesaban su ejército con relativa facilidad. Como comandante de campo, Artanis observó cómo la batalla estaba precedida, esperando un momento en que se le notificara que necesitaba cambiar de táctica. Si esto fuera una batalla contra los Zerg, esta táctica habría fallado casi de inmediato, ya que no tenían el número suficiente para mantener la línea. Los Zerg fueron creados por los Xel'Naga, ya que fueron construidos con la intención de pureza de esencia. Esto hizo que las especies de insectos fueran extremadamente adaptables a casi cualquier entorno y situación. Esta habilidad ha demostrado ser invaluable para los Zerg durante la guerra que han tenido. Contra los Terrans, los Zerg desarrollaron caparazones más fuertes para resistir sus balas y cañones, así como garras y músculos más fuertes para rasgar sus armaduras. Cuando ellos mismos se opusieron a ellos, las especies de insectos desarrollaron caparazones para incorporar compuestos de metales diseñados para desactivar los ataques de energía, lo que permite una mayor resistencia y al mismo tiempo duplica su tasa de reproducción, lo que les da un número abrumador que podría superar su tecnología avanzada. Pero mirando hacia la batalla hasta el momento, estas criaturas no eran más que carne y hueso mientras sus armas los atravesaban con relativa facilidad. Sin embargo, un animal más inteligente habría sabido una causa perdida cuando la vio, pero estos muertos vivientes continuaron acercándose a ellos sin la menor vacilación. Pero no importó, ya que sus armas continuaron reduciéndolos a cenizas.
Incluso cuando las criaturas voladoras grises atacaron a sus colosos, no poseían la capacidad de acercarse a penetrar sus escudos de plasma. Arceus observó conmocionado lo monstruosamente poderosas que eran estas criaturas. Incluso contra su número de millones, sus enormes tetrapolas de metal los defendieron fácilmente como si no fueran nada para ellos. Pero al seguir mirando, le vino a la mente un pensamiento mientras examinaba su inusual armadura brillante. Estas criaturas deben ser aliadas de esos malditos elfos. Deben haber estado desarrollando nuevas armas sin que la alianza lo supiera. Luego miró a su ejército. Una cuarta parte de ustedes se quedan aquí para contenerlos. El resto de ustedes, marchamos a Quel'Thalas para reclamar bien su sol. Una vez que lo hayamos reclamado, serán impotentes para detenernos. Ahora marchen. A lo cual, haciendo lo que se les dijo obedientemente, una cuarta parte de ellos se quedó para mantener a raya al enemigo mientras que el resto se retiró rápidamente por la puerta principal hacia la capital de los altos elfos. Después de un tiempo y acabando fácilmente con las fuerzas restantes, Jerarca, seguimos. Sí, respondió Artanis. Sin embargo, nuestros colosos no podrán luchar eficazmente sin dañar gravemente el medio ambiente circundante, ya que me gustaría evitar eso tanto como sea posible. Si se dirigen hacia donde creo que se dirigen, solo servirán para crear más destrucción innecesaria entre estos elfos dentro de sus ciudades. Necesitamos algo más pequeño pero con habilidades suficientes para lidiar con ellos. Los otros proutas asintieron mientras seguían el hilo de pensamiento de su líder. Lo que planeaba movilizar era un arma que había estado fuera de servicio desde la primera gran guerra contra los Zerg. Estos eran los Reaver, que eran tanques de babosas mecanizados que eran esencialmente mini fábricas para la producción de bombas inteligentes diseñadas para localizar y destruir pequeños focos de enemigos. Si la batalla iba a tener lugar en una ciudad, necesitaban el arma más precisa posible, ya que querían reducir tanto daño colateral como fuera necesario. ¿Cuánto tiempo se tardará en enviar Reavers?, preguntó Artanis por el comunicador del escudo de Ayur. Tomará algún tiempo. Los esquemas ya han sido cargados en la bahía robótica. Pero con nuestros recursos actuales, solo podemos disponer de lo suficiente para hacer 5 de ellos. Estarán listos en 1 hora. Bueno, como el jerarca se volvió hacia su gente. ¿Cuál es el estado del enemigo? Los observadores los han visto. Ya tienen una ventaja considerable sobre nosotros, ya que han comenzado su invasión de la capital de los elfos. Si tomamos el Prisma World, deberíamos estar allí en breve. Sin embargo, será una batalla difícil si no podemos poner en funcionamiento esos Reaver pronto en la ciudad. Debemos hacer lo que podamos, dijo Artanis. Pero no corras riesgos innecesarios si no se puede evitar, a lo que el jerarca se le ocurrió una idea mientras miraba a su nave de transporte mientras iluminaba a los elfos que salvaron mientras algunos estaban inconscientes mientras que otros aún estaban lúcidos. Al ser rematerializados, los guardabosques elfos aún conscientes estaban completamente desconcertados por lo que les acababa de pasar. Al principio estaban peleando una batalla perdida ya que luego fueron capturados antes de ser levantados en el aire por una especie de burbuja de energía azul. Luego, se procedió a que se desintegraran en nada solo para reaparecer de nuevo como si nada hubiera sucedido. Entre ellos, Sylvanes todavía estaba un poco conmocionada por lo que había ocurrido. Pero recuperando su control sobre la realidad, miró hacia arriba para ver que estaba completamente rodeada de demonios una vez más, a los que instintivamente fue a tomar sus armas solo para darse cuenta de que no tenía ninguna. No se alarme, dijo Artanis. Estamos aquí para ayudar a tu gente, le dijo a la elfa mientras el sentimiento telepático que tenía de los demás indicaba que ella debía haber sido la líder entre ellos. Más. Sylvanes, por decirlo menos, sintió pánico entre muchas otras cosas.
En primer lugar, había un ejército de la muerte marchando hacia su casa del que no había advertido a su gente. Ahora estaba completamente desarmada porque sus compañeros guardabosques estaban demasiado heridos para luchar o estaban inconscientes. En este momento, estaba rodeada de seres que nunca había visto antes, ya que sus voces parecían haber hecho eco en su cabeza. Pero para colmo, decían que habían venido a ayudarla. «Cálmate», se dijo a sí misma. Tratando de ser completamente racional acerca de esto, quinesquiera que fueran estos extraños le salvó la vida y la vida de su pelotón. Mirando al campo de batalla estaban los cuerpos de cientos de muertos vivientes carbonizados dando crédito a las fenomenales habilidades militares que tenían a su disposición aparente con los gigantes que parecían haber estado parados a su alrededor. Además, tenía asuntos más urgentes de los que preocuparse con el ejército de no muertos invadiendo su hogar. Sin embargo, como sé que dices la verdad que has llegado a ayudar a mi gente, tratando de mantener la serenidad, ya que había mucho que asimilar. Debes confiar en nuestra palabra, fue todo lo que Artanis pudo decir. Por ahora, no estamos debidamente preparados para luchar dentro de las áreas urbanas de su ciudad. Necesitamos su ayuda para reunir sus fuerzas contra ellos hasta que estemos listos para enviar nuestras unidades. ¿Entiendes? Sylvanes todavía estaba tratando de entender todo esto ya que todo fue tan repentino. Pero aún así, necesitaba priorizar ya que su hogar estaba en peligro. Con estos extraños ofreciéndole ayuda, ¿quién era ella para rechazarlos? Pensando en ello un poco más, sí, asintiendo. Primero nos ocuparemos de sus heridos, mientras se volvía hacia su comunicador. Artanis al escudo de Awir, como sus hermanos Proutas, colocaron balizas orientadoras similares a las que había en la armadura Proutas en los elfos gravemente heridos. Sí, jerarca. Recordemos en masa a estos supervivientes. Se encuentran en estado crítico y requieren asistencia médica. Entendido, a lo que instantáneamente los elfos comenzaron a evaporarse en energía dejando imágenes fantasmales antes de desaparecer por completo. Sylvanes con sus guardabosques elfos miraban en estado de shock y asombro como nunca antes habían visto chupar magia de teletransportación increíble. Habrían continuado estupefactos hasta que el cristal gigante que los salvó comenzó a flotar sobre ellos. Cuando Artanis miró hacia la carretera principal que conduce a la capital, debemos darnos prisa. El enemigo ya ha tomado una ventaja significativa sobre nosotros. No hay tiempo que perder. En el momento justo, los prismas Warp digitalizaron a los guerreros Proutas, sus máquinas de guerra y los guardabosques elfos restantes mientras el cristal flotante gigante pronto voló con su fénix y su soporte aéreo de rayos del vacío. Keltalas, algún tiempo después. Manténlos fuera. No los dejes pasar. Cubra la ruta sur. No podemos dejar que nos flanqueen. Saquen a todos los no combatientes de aquí. La invasión había comenzado cuando los no muertos se habían infiltrado con éxito en la capital de los altos elfos de Keltalas. En este momento, los guerreros demoníacos y podridos sitiaron la ciudad mientras los guardabosques elfos presentes luchaban valientemente para evacuar a los civiles mientras esperaban que llegaran refuerzos. Sin embargo, su situación era muy grave. Aunque vieron al ejército que se acercaba desde la distancia, era demasiado tarde para montar una defensa adecuada ya que el enemigo ya estaba en su puerta principal. Además, liderando la carga de esta fuerza impía no era otro que el mismo príncipe traicionero. Arces entró en su caballo no muerto blandiendo su espada malvada agonía de escarcha mientras mataba a los elfos de izquierda a derecha a quienquiera que se cruzara en su camino. Para enfatizar su crueldad, el príncipe caído no solo se detuvo en matar a los que se defendieron, sino también a civiles y niños si tenían la mala suerte de cruzarlo. Solo después de unos minutos, Keltalas ardía mientras los no muertos saqueaban la ciudad.
Observando el camino que estaba tomando Arces, no lo dejes pasar. Está detrás del sol. Si se toma bien el sol, todo está perdido. Mátalo donde está. Sin embargo, no eran más que molestias en este punto, ya que Arces pasó tranquilamente junto a ellos mientras los mataba y les clavaba la espada en las entrañas, lo que generaba un repugnante sonido de desgarro cuando los valientes guerreros caían al suelo empapando la tierra con su sangre. Plagas, dijo Arces con apatía. Pero pronto terminará, mientras se dirigía al pozo del sol. Pero mientras continuaba moviéndose, una gran fuerza de viento pasó a su lado mientras miraba hacia atrás para sorprenderse de mala manera de quién era. Otra vez ellos. El Prisma Warp acababa de entrar volando mientras depositaba su contenido en un área amplia y abierta cuando las criaturas de antes emergieron junto con Sylvanes y algunos de sus guardabosques. El Prisma Warp luego voló a un área segura esperando más órdenes. Necesitamos detener su avance en la inundación hacia la ciudad, mirando hacia la entrada principal. Primero tenemos que crear un espacio libre para nuestros colosos, afirmó Artanis. En Tarot Azadar, mientras la mayor parte del grupo formado por fanáticos y templarios oscuros cantaban mientras accionaban sus espadas de plasma y warp, respectivamente, procediendo a la puerta principal para cortar los refuerzos de no muertos e intentar ganar el espacio que necesitaban. El resto de nosotros, acaba con esas abominaciones. Salva tantas vidas como puedas. De una vez jerarca, exclamó el grupo al que los Selets, templarios oscuros y acechadores se pusieron manos a la obra. El plan era sencillo. Los acechadores parpadearían hacia posiciones estratégicas para brindar apoyo de fuego y los fanáticos y templarios oscuros hicieron el trabajo de base en el que los guerreros Kalai harían la mayor parte de la lucha mientras los Nerasin parpadeaban a los sobrevivientes. Sin embargo, fue justo como pensaban, ya que había demasiados para luchar dentro de la ciudad y no tenían suficientes números para lidiar con todos ellos, independientemente de lo avanzada que fuera su tecnología. Con el consiguiente caos de civiles corriendo sin mencionar los edificios circundantes, sus colosos no podían disparar sus lanzas térmicas dentro de la ciudad, además del hecho de que estaban ocupados manteniendo a raya al ejército hostil afuera. Sylvanes y algunos otros elfos habrían continuado mirando con asombro y asombro las increíbles armas que tenían estos extraños, pero también tenían asuntos más urgentes que atender. Así que asintiendo con la cabeza mientras reconocía que estos extraños eran fieles a su palabra, ella también tenía trabajo que hacer, ya que necesitaba buscar a los luchadores capaces que aún quedaban en la ciudad. Dado que ella era la máxima autoridad militar, necesitaba hacer que las cosas avanzaran en la dirección correcta. Al ver a algunos arqueros, ustedes, ¿cuántos de ustedes quedan? Milady, haciendo una rápida reverencia, creímos que estabas. No importa eso, Sylvanes interrumpió bruscamente. ¿Cuántos de nosotros todavía podemos luchar? Solo un puñado de nosotros. La mayoría de nuestros números han perecido o están fuera de contacto. Pero Milady, mirando a los recién llegados con sentimientos encontrados. ¿Quiénes son estos seres que has traído aquí? Eso no es importante en este momento, dijo Sylvanes bruscamente una vez más. Ponga a salvo a la mayor parte de nuestra gente. Ponga algunos arqueros en la pared para brindar apoyo. Luego dio una mirada rápida a su alrededor. ¿A dónde se fue ese traicionero príncipe Arces? Hacia el sol bien, no pudimos detenerlo. Mis disculpas. Suficiente cuando comenzó a recoger una amplia gama de armas de los aliados y enemigos caídos. Yo mismo me ocuparé de ese bastardo. Ahora ve a trabajar. Inmediatamente Milady, cuando los elfos rangers comenzaron a difundir la noticia de evacuar a los no combatientes mientras apoyaban a sus aliados por el momento. Sin embargo, la situación no era buena ni era exactamente mala.
Al ver a un grupo de niños elfos huyendo de algunos de los muertos vivientes en descomposición que los perseguían, un guerrero fanático empujó su pierna cargando biónicos para atacar a uno de los cadáveres que caminaban antes de balancearse hacia atrás con su espada de plasma cortando la cabeza del otro no muerto dejando solo una herida cauterizada detrás. «Vete. Fuera de aquí», gritó telepáticamente. Sin embargo, los niños estaban demasiado asustados para responder. Aunque este extraño los salvó, era bastante grande e intimidante al igual que los no muertos. Pero antes de que se dieran cuenta, uno como él, vestido de negro, corrió hacia ellos abrazándolos a todos antes de desaparecer. En otra parte, un guardabosques elfo y un fanático estaban espalda con espalda ya que estaban rodeados por muchas de estas unidades no muertas. «Podría ser un buen día para morir», dijo el elfo masculino reposicionando su postura de espada. «Hablas bien». «Hasta el final entonces», exclamó la Celet mientras los dos salían corriendo cortando a todos los que se encontraban en su camino. Mientras tanto, arriba, la atención de los arqueros y acechadores se estaba desviando ya que estaban siendo plagados de gárgolas mientras volaban tratando de eliminarlos uno por uno. Sin embargo, la ayuda aérea se proporcionó rápidamente cuando el Fénix Proutas comenzó a disparar sus blasters de iones gemelos limpiando rápidamente el aire. Para los objetivos más grandes y problemáticos con apariencia de dragón, los rayos del vacío liberaron sus intensos rayos de energía a través de sus lentes de vacío enfocados y los diezmaron fácilmente, ya que sus pieles escamosas no eran rival para el poder ilimitado que producía su núcleo prismático. En poco tiempo, su respaldo finalmente estuvo listo cuando el Prisma Warp se transformó creando un campo de poder de matriz iónica debajo que cubría el suelo y algunos de los techos de los edificios. Entrando ahora, mientras varias gotas de energía emergieron antes de solidificarse mientras los Reavers rápidamente comenzaron a fabricar sus escarabajos de bombas inteligentes, lanzándolos en el momento en que fueron creados, sacando focos de no muertos. Pero para la seguridad de los aliados y civiles, el rendimiento explosivo de los escarabajos se redujo severamente para evitar dañar a quienes no querían también. Más. Nuestras fuerzas están siendo aplastadas, dijo un nigromante con total incredulidad mientras caminaba con el Caballero de la Muerte hacia su destino. Debemos retirarnos mientras podamos, pero luego se encontró con una espada contra su cuello que amenazaba con cortarlo. «No toleraré la cobardía», dijo Arces oscuramente antes de retirar su espada. «Estos elfos funcionan bien con el sol. Es la fuente de toda su magia y de todo lo demás aquí de estas tierras. Una vez que lo reclamemos, podremos invocar de nuevo aquel Tusar. Pero si no lo destruiremos. De cualquier manera, ellos no serán más que niños indefensos ante nosotros una vez que estén separados del poder de los pozos». No mucho después, llegaron ante una fuente de energía mágica desbordante que hizo temblar a cualquiera por lo inmenso que era todo. Pero al extender su mano, se encontró con un intenso campo de fuerza que lo repelió. «Pónganse manos a la obra para bajar la barrera protectora», dijeron los nigromantes. «Parece que tengo algo de limpieza que hacer», y se dio la vuelta para encontrarse con Sylvanes mientras apuntaba con su flecha. «Entonces no te importará que lo intente», mientras soltaba la flecha mientras volaba hacia la cabeza del príncipe caído. Volando hacia él, Arce sacó su agonía de escarcha esquivando fácilmente la flecha mientras se lanzaba directamente hacia su oponente. «Demasiado rápido», pensó Sylvanes, ya que no podía alcanzar su espada a tiempo. «No habrá más muerte hoy». «No, a menos que sea la tuya», dijo Artanis cuando acababa de aparecer en el momento adecuado con su espada de plasma interceptando el ataque. Sin embargo, al contactar con su espada, el joven Proutas se sorprendió genuinamente de que la espada de su enemigo todavía estuviera en una pieza después de chocar con un arma de plasma caliente. ¿Qué tipo de espada es esa? Igual de interesante,
Su oponente estaba empujando físicamente contra él. De acuerdo, no estaba usando la funcionalidad completa de su armadura exoesquelética biónica, pero la armadura marina Tere ni siquiera era capaz de competir con ellos. Arces gruñó mientras trataba de retroceder. Eres una criatura realmente fuerte, dejando escapar una leve sonrisa. Estos elfos ya están condenados. ¿Por qué no te alías conmigo? Artanis entrecerró los ojos ante esto. No lo creo. Nuestra raza defiende el orden y la justicia. Tú y los tuyos no sois más que malvados con lo que habéis hecho. Entonces muere, mientras Arces se alejaba dándole un golpe al que Artanis giraba contraatacando con su propio golpe. Sylvanes vio cómo los dos se batían en duelo. Aunque ella lo habría ayudado, no podía permitir que los no muertos capturaran bien el sol. Si su pueblo fuera privado de su poder, sería su fin. Con la energía que producía el pozo, no se sabía para qué parodia podría usarse. Al ver que los nigromantes comenzaban a penetrar la barrera que la protegía, necesitaba detenerlos por todos los medios necesarios. Sin embargo, fue detenida cuando algunos de los nigromantes convocaron a sus esqueletos guerreros no muertos para detenerla mientras continuaban con su trabajo. A medida que los minutos desesperados comenzaron a caer del reloj mientras ambas partes luchaban más duramente entre sí, la barrera se disipó. Finalmente, como Arce sintonizó sobre correr hacia el pozo. No. No dejes que se acerque. Sylvanes exclamó mientras estaba ocupada luchando contra los esqueletos. Al escuchar eso, Artanis lo persiguió, pero los guerreros esqueleto le impedían el paso. No queriendo perder el tiempo con ellos, avanzó usando su escudo de plasma como un ariete que atravesaba las obstrucciones para detener al Caballero de la Muerte. Sin embargo, era demasiado tarde. Al recibir los restos de Kel'Thuzar, Arces lo arrojó al sol mientras la luz que alguna vez fue brillante se convirtió en oscuridad cuando un ser profano comenzó a salir del pozo. «Yo vivo», gritó Kel'Thuzar mientras se bañaba en el pozo de luz contaminada del sol. No, cuando Sylvanes comenzó a sentirse mareada mientras sostenía su cabeza. Es demasiado tarde. Todo está perdido. Luego dijo débilmente antes de caer al suelo marchita por el dolor y quedando parcialmente inconsciente. Sylvanes. Artanis exclamó al ver al elfo caído. Tienes mayores preocupaciones ahora, criatura, dijo Arces. Mirando hacia atrás, un ejército en miniatura estaba comenzando a formarse cuando Arces, Kel'Thuzar, varios nigromantes y muchos guerreros esqueléticos con más alza ahora estaban de pie frente a él. Deberías haberte unido mientras todavía tenías una criatura de oportunidad, cuando Arces le apuntó con su espada. Pero ahora es demasiado tarde para eso. Casi de inmediato, Artanis se puso en posición de guardia y accionó sus espadas de plasma. Manteniendo su postura por un momento, pronto bajó los brazos mientras sus espadas se apagaban. ¿Qué es esto? El príncipe malvado se burló. Vas a morir sin luchar. No exactamente, ya que 5 escarabajos volaron junto a él y golpearon al ejército de esqueletos que los vaporizaron a todos instantáneamente mientras la explosión resultante creaba metralla ósea matando a algunos de los nigromantes mientras Arces y Kel'Thuzar estaban atónitos por el evento que acababa de ocurrir. Muy pronto, los fanáticos corrieron al lado de su líder cuando los templarios oscuros y los acosadores parpadearon mientras todos colocaban sus armas dejando en claro que si siquiera retrocedían, atacarían. Supongo que has muerto antes que Kel'Thuzar, dijo Artanis leyendo la presencia del esqueleto de aspecto demoníaco. ¿Cómo te sientes al morir de nuevo? Tisk, Arces, ¿quiénes son estas criaturas? No lo sé. De repente aparecieron para ayudar a los elfos. Al principio creí que estaban afiliados. Pero si todavía están de pie, no es el pozo del sol el que los alimenta. Está claro que emplean una magia muy poderosa.
No estamos preparados para luchar contra seres de este calibre. Debemos retirarnos por ahora, dijo Kel'Thuzad. Tisk, ya que a Arces no le gustó esto ni un poco. Aunque no pudo acabar con estas criaturas, se deleitó con la victoria que había logrado cuando los elfos nobles fueron derrotados, lo que significaba un obstáculo menos que los no muertos tenían que enfrentar y un paso más cerca para que llegara la Legión en llamas. Utilizando su poderosa magia oscura, Kel'Thuzad los teletransportó. Al final, los Proutas se relajaron. Informe, dijo Artanis mientras miraba a sus compañeros. No hemos sufrido bajas jerarcas. El enemigo ha sido derrotado y todos los no muertos se han retirado de la ciudad. Sin embargo, una extraña enfermedad parece haberse apoderado de los elfos. Expliquen. No estamos seguros. Pero parece que están muriendo ya que nuestros observadores informaron de un repentino aumento en la actividad neutral cuando este artefacto, que indica el pozo del sol, cambió. Especulamos que los elfos están conectados a este artefacto a través de un enlace energético. Una vez que se contaminó, era inevitable que la corrupción se propagara hacia ellos. Pueden salvarse si lo destruimos. Ganará tiempo ya que se cortará el vínculo. Pero no detendrá el deterioro que está ocurriendo. Parecería que esta energía funcionó de manera similar a una droga, ya que se han acostumbrado demasiado a ella. Como resultado, esta retirada será su desaparición. Artanis pensó profundamente en esto por lo preocupante que se estaba volviendo todo esto. ¿Hay alguna forma en que podamos salvarlos? Teóricamente, sí. Todavía tenemos que entender esta energía que ellos llaman magia. Pero si es energía que necesitan para alimentarlos, entonces tal vez haya una posibilidad. Pero primero necesitaremos un análisis completo de sus datos biométricos para que esto posiblemente trabaje. Muy bien, asintió Artanis. Luego, mirando hacia el pozo corrupto, Rivers, destrúyelo, al que los tanques de babosas mecanizados desde el exterior dispararon otra andanada de escarabajos mientras volaban pulverizando el pozo venciendo la luz oscura ya que todo lo que quedaba eran rocas y polvo. Rápido ahora, no hay tiempo para esperar. Kalindor. Sentado dentro de una cabaña, Zeratul junto con dos de sus templarios oscuros esperaban pacientemente la llegada del líder de los elfos de la noche. En la cabaña con ellos estaba Cenarius el semidios y Freja Monblade el líder de la patrulla que encontraron a su llegada. Con la escaramuza final de los orcos rojos, los Proutas se ganaron una audiencia con los elfos de la noche ya que estaban allí para discutir la operación minera que se debía realizar para reparar el escudo de Awir. Sin embargo, sabían que este no iba a ser un debate amistoso. Porque era evidente para los Proutas que los elfos de la noche adoraban a la naturaleza, ya que dañar cualquiera de los árboles sería considerado un sacrilegio para ellos. Aunque ayudaron a salvar sus vidas, era más que probable que se encontraran con una fuerte oposición ya que de ninguna manera permitirían que se talara ninguno de sus árboles. Pero muy pronto, una elfa de la noche se abrió camino mientras tomaba asiento frente a sus invitados. Saludos, haciendo una cortés reverencia, soy Tirán de Wispewind. Comencemos ahora nuestra reunión. Continuará. Just like the